Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con reporte confidencial con el portal Sin Filtros de Mayo Pesquisa, con Analítica Libre Internacional y con la Red Global de la Diáspora, además de el diario La Faena de Margarita. Vamos a conversar con el doctor Rodrigo Ordaz Verde en su segmento de todas las semanas, Ojo con la Salud. Bueno, habíamos estado tomando la semana pasada el tema pues del SIDA, doctor, y yo creo que nos faltó profundizar un poco más en estos aspectos porque cada día vemos que el riesgo crece, 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 porque la promiscuidad mundial está a los ojos vistas, ¿no? En todas partes, pues la gente ya vive en la calle, bajo puentes, en los campamentos, y como humanos, al fin y al cabo, pues no dejan de tener relaciones para seguir generando una población miserable, ¿no? Pero dentro de ese juego, o sea, de la sexualidad natural, o sea, sobrevienen una cantidad de complicaciones de salud y el SIDA es una de ellas que está marcando nuevamente la pauta en las estadísticas. Entonces yo creo que es bueno que terminemos de profundizar este tema porque ya lo tocamos la semana pasada, pero vamos a dar otros aspectos y otras implicaciones, ¿no? Así que adelante. Sí, buenos días, queridos seguidores de Ojo con la Salud a través de Ojo con Esos Televisión y todas las filiales. Para mí un gran placer estar de nuevo con ustedes hoy y les Los que deseo tú abrigados, abrigados, abrigados. abrigados porque sí ya empezó el frío acá en México y bueno, estábamos en 11 grados ahorita en la mañana y entonces sí estaba la cosa un poco fría. Sí. Pues sí, estuvimos hablando la semana pasada sobre SIDA, algunos aspectos generales, algunas estadísticas. Estábamos hablando también la sintomatología, cómo puede la gente contaminarse con el virus de la inmunodeficiencia humana y llegar en algún momento dado inclusive a padecer la enfermedad. Que decíamos que era muy diferente ser cero positivo portador a tener la enfermedad de SIDA como tal. Una enfermedad bastante triste en donde nuestro sistema inmunológico se debilita a tal punto que no se defiende de las infecciones comunes y de algunos tipos de cáncer que son generados habitualmente también por virus. Y entonces hablábamos sobre todas estas características, decíamos que hay proyectos a nivel mundial para que la pandemia de el SIDA sea controlada en su totalidad prácticamente para el año 2030, cosa que había venido con más o menos una buena proyección, pero que consecuencia de la misma pandemia de COVID, se descuidaron mucho algunos programas, se reinvirtieron o se desviaron recursos que eran habitualmente utilizados para comprar los medicamentos antirretrovirales necesarios para el control de la enfermedad y que por lo tanto, pues, la enfermedad volvió a tomar auge cuando ya venía con más o menos buenos controles. Lo cierto es que para este año 2024-2025 se pensaba que podíamos tener aproximadamente unos 250.000 casos nuevos en el mundo, ¿eh? Imagínense. Pero que lamentablemente por todo esto que dije anteriormente, eh, Se hay- rebasó la cifra. ya se rebasó la cifra y pasan de los 360.000 para este año. Entonces, eso va a dificultar toda esta proyección que se esperaba para el año 2030. Aún así, los especialistas de ONU-SIDA, en la Organización de las Naciones Unidas para la Atención del Paciente con SIDA, y muchos organismos internacionales ligados a esta enfermedad, piensan que sí es posible si se retoma la inversión en antirretrovirales y sobre todo se dirigen mucho las campañas educativas
y se pone el ojo sobre el área de Asia y Pacífico porque en esa zona pues pudiera ser que hasta el 2050 se tengan cifras un poquito altas. Ya. Lo cierto es que en, ¿Cuál es en este momento el continente más vulnerable al respecto? sigue siendo Sigue África, siendo África. sigue Ok. siendo África, sí, sigue siendo Y África. en segundo lugar, de los nuestros de acá, ¿cuál? El segundo, América, en, Europa. en América, Estados Unidos, Ajá. ¿eh? Sigue teniendo una cifra altísima. En realidad, los primeros casos que se identificaron fueron los Estados Unidos. Ya había también en África, pero digamos que estaba circunscrito a ciertos países. ¿Ok? Y los primeros casos comprobados y que dieron el origen a la pandemia actual, que ya tiene 40 años, Ujú. sigue siendo pandemia porque sigue apareciendo muchos casos nuevos en diferentes países del mundo. Entonces, parte de lo que usted explicaba, ¿verdad? Las causas, la promiscuidad, las migraciones, toda esta serie de aspectos de la vida humana actual que hemos venido hablando, en realidad, pues, los contactos homosexuales, los contactos contra natura, ¿verdad? Que también se han hecho muy frecuentes. Sí, ¿Ok? Entonces todo esto ha hecho que la pandemia haya sido de muy difícil manejo y ya 40 años y todavía pues no hemos podido tener ni siquiera una vacuna, aunque hay una que va por muy buen camino en Argentina, todavía no está comprobado su eficacia en el tratamiento de la enfermedad. ya. Lo cierto es que l- el diagnóstico es importante. Tener un diagnóstico de que estamos afectados es importante porque como les decía, cuando vimos la sintomatología, puede ser el inicio del contagio con el virus de la inmunodeficiencia humana, algo parecido a una cuestión gripal, Claro. ¿eh? Que se puede confundir con cualquier cosa. Entonces, en aquellas personas en las cuales hay una sospecha, clínica, sobre todo por su vida, por la conducta de vida de las personas, que vamos a revisar también algo de eso hoy, sospechamos y tratamos de hacer el diagnóstico por el tipo de cuadro clínico y porque alguien empieza a tener infecciones oportunistas, que son infecciones que no aparecen en una persona sana con la frecuencia con que puede aparecer una persona que esté contaminada con el virus de la inmunodeficiencia humana. Ok. Se hacen pruebas de anticuerpos. Ahorita los hay hasta para hacerlo en casa, en secreciones bucales, ¿ok? O con pincharse un dedo, son pruebas rápidas, ¿verdad? Pero estas autopruebas de uso doméstico, que son pruebas de anticuerpos, utilizan la sangre de una vena para detectar el VIH, pero no tienen digamos que la exactitud y la confiabilidad que tienen las pruebas cuando la tomamos a nivel de una vena. ¿Sabe qué me Sangre. preocupa, doctor? Que Bien. antes normalmente al trabajador y a la familia en general se le recomendaba hacerse el chequeo sanguíneo todos los años para determinar pues si no había por allí agazapada alguna enfermedad que no estuviésemos determinando que teníamos, ¿no? Eso tampoco se siguió haciendo, esas campañas desaparecieron, ¿no? Bueno, mire, en México se acostumbra poco a hacer este tipo de seguimientos y yo he tenido que ir educando, por ejemplo, a la población infantil que me toca controlar para que cada año se hagan sus pruebas generales. En líneas Generales, generales, no estoy, exacto, no sí, estoy hablando específicamente de SIDA, sino estoy hablando de medidas generales. claro, En Venezuela antes con mucha frecuencia se pedía un perfil 20, así le decíamos, que incluía la prueba del VIH y la prueba del sí, VDRL. exacto. Todavía se sigue haciendo, pero mucho menos frecuentemente Con menos asiduidad, sí, por el mismo costo sí. de, Pero antes de, había laboratorios públicos, me recuerdo yo, donde usted iba a sanidad y se hacían los exámenes sí, que quisiera.
Sí, pero ahorita no funciona de esa Por manera eso. tan fácilmente Pero y la programas gente que eran eficientes y no sé por qué razón los desaparecieron, pues. se han ido dejando a un lado con la excusa del coronavirus, pero desde hace mucho tiempo por las inversiones que ameritan hacerse para mantener este tipo de laboratorios y este tipo de pruebas como una cuestión rutinaria. Se le hacen pruebas a gente que está enferma y de repente llega a algún sitio y pues sí, hay todavía instituciones oficiales en donde usted llegue enfermo y le pueden hacer múltiples pruebas, las que sean necesarias. Había los bancos de sangre donde la gente iba a donar y de paso aprovechaba y sabía si servía o no servía su sangre para los fines médicos, pues. Eso es correcto, sigue siendo una rutina en los bancos de sangre hacer todas Pero estas muy pruebas. poco, eso se propaganda poco, ¿no? Eh, en los bancos de sangre siguen siendo muy cuidadosos. Los bancos de sangre sí siguen siendo muy cuidadosos y le hacen todo Pero tipo de... acude, donde me refiero no a los bancos, la gente acude con la frecuencia que acudían antes. No, 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 quizás no. Ya no hay donantes voluntarios casi, En algunos sitios, no tanto voluntarios, pero en algunos sitios incluso vendiendo la sangre. ¿Ok? imagínense. Que llegamos a esa circunstancia en donde se vende la sangre para que los bancos de sangre puedan tener de alguna u otra manera pues los elementos que necesite una persona para salvar su vida. ¿Mm? Increíble. Y sí, y así es, y efectivamente esos que venden la sangre igualito le hacen todas las pruebas para que puedan ser donantes aceptados. Entonces, sí, eh, eh, la prueba de detección del virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Eh, pueden hacerse también con antígenos y anticuerpos y se pueden detectar una proteína del virus en la sangre y estas son las más usadas, debido a que los antígenos pueden aparecer en la sangre de una persona recientemente expuesta, ¿verdad? Antes que los anticuerpos. Incluso entre 10 y 30 días usted puede tener la certeza de si una persona tiene o no tiene. Hay otras pruebas más, digamos que más cuidadosas, más seguras, más, digamos, eficaces en determinar que son las pruebas de ácido, las pruebas del ácido nucleico, que examina la presencia del VIH en la sangre tomada de una vena también. Y estas se denominan pruebas de la carga viral, porque no solo detectan el virus, sino también la cantidad de virus presente en la sangre. Estas son muy costosas y por lo general se utilizan principalmente para monitorear el tratamiento del VIH y no como prueba de detección de rutina. ¿Eh? Claro. Lo cierto es que sí, hoy por hoy existen muchas pruebas con las cuales podemos tener nosotros seguridad de si estamos contaminados o no con el virus de VIH, porque de eso va a depender el tratamiento. Y cuando hablamos del tratamiento, pues sí hemos ido evolucionando en la cantidad y en la eficacia de los antirretrovirales que han logrado en algunas personas bajar la carga viral a niveles casi indetectables en sangre, ¿no? Entonces, el tratamiento del paciente contaminado con VIH, fíjese que no estamos hablando directamente del que tiene SIDA, que indiscutiblemente, pero el Sí, que esté contaminado, nada más el que detectemos que esté contaminado con virus de la inmunodeficiencia humana, tiene que hacerse un tratamiento con antirretroviral, sí o sí, ¿eh? Y debe tomarlo a diario. El claro. tratamiento para todas las personas que sean seropositivas. Estas personas deben comenzar a tomar medicamentos contra la infección lo más pronto posible, repito. Esto no va a Ahora, ese curar. tratamiento es permanente después que se determina Sí, sí, que, sí, ¿no? permanente. Permanente porque en el que usted se cuida y aumenta su carga viral, usted va a tener en un momento dado, pues puede caer en la enfermedad como tal, Y si que por es una crisis alimentaria bajan las defensas, pues peor, ¿no? sí, una persona, ahorita existen muchos riesgos para que la gente pase de ser seropositivo a tener en sí la enfermedad del SIDA, que
que la enfermedad pues ataca todo el organismo en diferentes niveles, pero sobre todo ataca los CD4, que son los linfocitos, como les explicaba la vez Sí. pasada, que se encargan de comandar todos los mecanismos de defensa y que en un momento dado, pues tienes los glóbulos blancos más o menos en cifras normales, pero no hay quien los comande, no hay quien les diga, mira, vayan a trabajar en esta infección, y entonces la gente empieza a infectarse y habitualmente el paciente con SIDA muere de una infección. Ahora, se ¿Eh? ha hecho diferenciación, doctor, en cuanto a la movilización que existe hoy día, porque yo no sé si ahora con estas migraciones de todas partes de Europa, de África, de América Latina, ha subido la estadística con respecto a la frecuencia con que aparecía el SIDA antes. Eso es correcto, eso es correcto, sí, eso es una de las causas que habíamos nombrado la vez pasada, todas estas migraciones que, por ejemplo, en el área de América, ¿no? De la América Latina hacia arriba, Sí. hacia la zona de los Estados Unidos en busca de el sueño americano, de un Pues por estilo de eso se lo vida. preguntaba, ¿no? Porque usted me mencionó a Estados Claro, Unidos como uno de los primeros países donde apareció el problema aquí en este continente. Y entonces ahora, con la llegada de tanta gente de todas partes pues se va a a poner. vivir en condiciones inciertas, yo creo que ahí hay un riesgo, pues, de No, contagio mucho mayor, ¿no? se va a poner peor. Para los Estados Unidos está llegando cualquier cantidad de problemas de salud pública que vienen de China, de Mm. África, de países latinoamericanos. Este, la migración hacia los Estados Unidos de países de Centroamérica y de México siempre ha habido, siempre ha estado. Es una migración que antes había cierta selección, que había Sí. cierto control, pero ahorita con esta horda incontrolable de gente que va llegando a los Estados Unidos y que busca entrar de cualquier manera, que además de eso viene estando en contacto gente de diferentes continentes del mundo, Y de ¿ok? condiciones sociales En condiciones increíblemente. sociales difíciles, que están malnutridos, que vienen, bueno, que además de eso Y a nadie se sabemos. le pide un certificado médico al entrar a Estados No, Unidos. no, no, absolutamente, Eso es otra absolutamente. cosa, ¿no? Esa es la dificultad y es lo que va a hacer Estados Unidos ya a partir de ahora. Prácticamente va a seleccionar muy cuidadosamente porque Claro. tienen problemas ahorita hasta con mafias y con hordas de criminales provenientes de Sí, diferentes países, incluso Venezuela con el Tren de Aragua. sí. Lo cierto es que toda esta gente sabemos que incluso cuando vienen en su travesía, hasta los violan en el camino. Ajá, además, ¿no? Sí. Y Entonces, en forma masiva, no sabes quién y cuántos, ¿no? eso es una cuestión impresionante. Entonces, venimos con todos los factores de riesgo que se le ocurra a la gente que puede estar viviendo toda esta cantidad de personas en busca de una condición de vida mejor que la que estaba viviendo en sus países. Y que Se, termina siendo peor, se exponen. de hecho, ¿no? Sí, no, la travesía, mientras está en la travesía, usted está en una ruta de muerte Sí, señor. y en una ruta de adquirir cualquier tipo de infecciones, de enfermedades, porque simplemente no está en las condiciones de vida ni siquiera adecuadas, ni siquiera un campamento. Eso es una cuestión cambiante del día a día, Sí, cambiando de clima, cambiando de hábitats, cambiando de bacterias, cambiando de circunstancias, tanto meteorológicas como de lo que consumes, de lo que exacto, sí, también. sí, sí, de posición de excretas, toda una serie de cuestiones Sí, que en un momento dado van a ser factores incontrolables, porque no es sí. fácil para ningún país. Se está generando problemas de salud en cada país por donde toca a la gente ir caminando en ese peregrinar hacia, hacia quién sabe dónde y cómo, porque muchos se quedan en el camino, otros sí llegan, pero van a vivir todavía en circunstancias difíciles y mientras unos pocos pueden lograr cierta estabilidad después de trabajar en cualquier cosa también. Entonces, una meta importante del tratamiento.
¿no? Cuando ya usted está contaminado con el virus de la inmunodeficiencia humana, es reducir esa carga viral a un nivel pues, que preferiblemente indetectable. Ok, Cuando tenemos una carga viral indetectable, esto significa que la concentración del virus en la sangre es muy baja como para ser detectada con la prueba de carga viral que hemos mencionado anteriormente, sí, las que son dependientes de secuenciaciones. Las personas seropositivas que mantienen una carga viral indetectable realmente no presentan incluso riesgos de sufrir la enfermedad si hace su tratamiento, la enfermedad del SIDA, si hace su tratamiento bien hecho, e inclusive transmitir la infección a sus parejas cero negativas durante las relaciones sexuales. O sea, un paciente que está contaminado con VIH, pero está bien controlado, digamos que si con su pareja, ¿verdad? Aunque la pareja no esté padeciendo la enfermedad, puede ser que no la contamine. Entonces, los medicamentos contra el virus de la inmunodeficiencia impiden que el virus se reproduzca o se replique, lo que reduce esta concentración en el cuerpo, que reduce la llamada carga viral. Al tener menos concentración del virus en el cuerpo, el sistema inmunitario tiene más posibilidades de recuperarse exacto. y de que el cuerpo empiece a defenderse de una manera lo suficientemente fuerte como para que no esté padeciendo estas enfermedades oportunistas o el cáncer que con cierta frecuencia pues las personas que están contaminadas y que no se cuidan van a sufrir. Las personas que son seropositivas entonces deben comenzar a tomar medicamentos lo más pronto posible. Las mujeres seropositivas que queden embarazadas y que no tomen medicamentos contra el VIH deben comenzar a tomarlos lo más pronto posible. Los medicamentos también contra el virus de la inmunodeficiencia humana, hay ahorita 7 clases de ellos que son las más usadas, ¿no? Ok. ¿Y Porque son accesibles para el ciudadano común y corriente o son programas oficiales? son programas oficiales porque estos medicamentos antirretrovirales son muy costosos. Solo personas que tienen capacidad adquisitiva muy grande puede mantener durante toda su vida una enfermedad de este tipo. Pero ¿están los gobiernos realmente generando la disponibilidad de los productos médicos adecuados para ellos? Pero yo no veo a ningún gobierno hablar del tema. Es, que- Por lo es menos en porque América Latina no los veo hablar de eso. Bueno, fíjese que de alguna otra manera eh, se, digamos, publicitan cosas que van apareciendo y el coronavirus con el COVID-19 fue una excusa para de alguna otra manera pues desviar estos recursos, ¿ok? Pero se invertían buenas cantidades, cantidades aparentemente suficientes entre todos los países que estaban contribuyendo con la Organización de las Naciones Unidas para el Tratamiento del SIDA, se conoce como ONU-SIDA. Entonces eran inversiones de más de 1.900 millones de dólares anuales solo para este tipo de cosas, pero que se han reducido por lo menos casi a la mitad o 2/3 partes de lo que debería estarse invirtiendo. Por eso, Yo se lo pregunto es porque yo veo que inclusive con respecto al cáncer leo permanentemente, por ejemplo en Venezuela y creo que aquí también y en otras partes, quejarse de que no hay las dotaciones para los tratamientos correspondientes para los enfermos de cáncer. Lo mismo en el caso de los que tienen que hacerse diálisis. Entonces los gobiernos no se reservan la provisión de esos productos, pero hay momentos en que no dicen no tenerlo. eso es correcto. Y los pacientes con SIDA pues siempre están haciendo protestas porque Siempre, exacto. Siempre están haciendo protestas porque son un sector también muy descuidado de la población enferma. Imagínense, si para la gente del cáncer, que es una de las cosas, digamos, de las primeras causas de muerte en el Sí, mundo,
y no tenemos a veces los tratamientos adecuados para los pacientes con cáncer, pues los de SIDA están un poquito más abajo todavía. Imagínese, ¿no? ¿Ok? Pero sí hay en cada país más o menos una organización para manejar esto, solo que pues como dijimos y le hemos repetido en varias oportunidades, pues se descuidan los programas vitales para mucha gente porque nuestros gobiernos han utilizado recursos en otras cosas que son más, me duele decir esto, pero producen más votos Sí, que, a eso me refiero, exactamente, exactamente. sí, la población que padece este tipo de enfermedades a lo mejor no es lo suficientemente grande como para hacer una masa crítica en el momento de una elección de nuestros mandatarios a todos los niveles. Sí, señor. Eso es lamentable, Es muy lamentable, ¿no? Pero pero es la realidad, sí, hay ¿no? que decirlo, es la Sí. verdad. Sí, por eso yo Entonces, le insistí en el tema, porque es que yo veo permanentemente marchas, reclamos, protestas en ciertos y determinados lugares de América Latina, y no solamente en Venezuela, en muchos países, sí, reclamando que no hay tratamiento para el cáncer, que no llegan los medicamentos, que van y no se los entregan, que les exigen requisitos adicionales para poder acceder a ellos. Entonces, todo eso es una complicación que para la familia que tiene un enfermo de esas características, o sea, debe realmente ser muy preocupante. Primero porque no puede ir a buscarlo a otro lado porque no lo venden en cualquier parte ni en cualquier ¿no? farmacia. ¿Entiende? Entonces, Y si logra usted comprarlo en alguno de los bancos de medicamentos, usted tiene que tener mucho dinero para eso. exactamente. Entonces, es un problema de salud pública, sigue siendo una pandemia que ya tiene 40 años 40 años. 40 años de vigencia, que sigue siendo pandemia, ¿verdad? Que ya no es la estrella publicitaria del COVID, pero que está presente y sigue siendo un problema Sí, porque parece importantísimo. mentira lo que se hace frecuente, sean enfermedades o no, o sea, gradualmente se relegan por sí mismos y ya la gente no se ocupa porque es común y corriente, ¿no? Entonces Yo- resulta que van a otros temas de otra naturaleza y se olvidan de la salud, que yo creo que es el sí, factor primordial para que una sociedad sea productiva, pues sin salud no hay posibilidad de que nada prospere, ¿no? sí, repito, lo que pasa es que el tratamiento a largo plazo de esto, para usted decir, mire, tenemos una población de pacientes con VIH, seropositivos de VIH, pero están controlados casi todos y están llevando una vida normal, porque el hecho de que tú tengas este seropositivo no te impide trabajar prácticamente en cualquier área. Pero sin Este, embargo hay sectores que lo relegan, ¿no? Sí, sí, no, sí, sí, Ese es el eso problema. siempre se ha estigmatizado. Sí, Al paciente con VIH, siempre ha estado estigmatizado. sí, Lamentablemente es así. sí, ¿Sí? La gente tiene miedo de alguna otra manera de contaminarse y no es tan fácil que la gente se contamine a menos que usted tenga contacto sexual con esta gente, a menos que usted comparta una serie de cuestiones, que eso lo vamos a ver también, quiénes se pueden contaminar en un momento dado y quiénes no. sí, De qué manera sí puedes o no puedes. Lo cierto es que en salud y educación, como los efectos se van a ver a largo plazo, pues mucha gente dentro de un tiempo de mandato, vamos a decir así, sí, pues utiliza menos recursos cada vez para educación y para salud, porque hay otras cosas que conducen a la obtención de mayor cantidad de votantes de un porque las momento. corruptelas están entromizadas Y, en la- todos los niveles. y las medidas populistas que cada día son más utilizadas por cada uno de nuestros gobernantes, de nuestros políticos en líneas generales. Entonces, Sí, lamentablemente, esto hay que decirlo. Se sí, es que es la descuida realidad. se descuidan estos factores primordiales para que un país pueda progresar, para que un país pueda salir del subdesarrollo, para que un país pueda mantenerse en una buena estabilidad, aún aquellos que son ya desarrollados, Sí, se descuidan muchos de estos aspectos simple y llanamente porque en un momento dado no son quizás los que van a determinar
quién va a gobernar y quién no va a gobernar. No, y que Esto, son enfermedades que no distinguen entre ricos y pobres, al fin y al cabo, no, pues. no, no, aquí no hay edad, mire, Mm. no hay edad porque un recién nacido de una madre contaminada con VIH que no se cuidó, que no tomó antirretrovirales durante el embarazo, nace con SIDA. Así ¿Ok? es. Entonces no hay edad, no hay sexo, no hay situación social, ¿ok? Ni Porque cultural ni seguimos religiosa. ni cultural ni religiosa, porque este mundo hedonista, un mundo que va buscando el placer por el placer, ¿ok? Simple y llanamente, pues sigue utilizando el sexo como lo más placentero del mundo, que sí lo es, pero que tiene un fin, que tiene un fin de unión familiar, que tiene un fin de procreación, que tiene el fin nuestro objetivo en la tierra, cuando alguien se pregunta qué estoy haciendo yo aquí en la tierra, todos los que somos creyentes sabemos que vamos a ayudar a Dios en la procreación, en el engrandecimiento del reino de Dios en la tierra. Los que no Exacto. son creyentes, pues nunca van a encontrar a lo mejor alguna razón por la cual están acá. Bien. Lo cierto de todo esto es que esa es la labor que sabemos que debemos cumplir, por eso nos llamamos progenitores porque Exacto. generamos vida en conjunto con Dios. Nosotros ponemos el cuerpo, el óvulo, espermatozoide y Dios pone el alma de cada uno. Y Así es. somos tan diferentes todos, fíjense, que uno dice, bueno, ajá, sí, pero es la evolución de la especie, sí, cómo no, pero el alma humana, ¿quién la pone? Exactamente. Que no la tienen los animales. Ahí no hay nadie que examine el tema. La hermosa diferencia que Sí, hay en cada uno de nosotros. sí, Somos gemelos idénticos. Usted ve gemelos idénticos que son de un mismo óvulo, de un mismo espermatozoide, que nacieron incluso dentro de una misma bolsa amniótica, dentro de una misma bolsa, dentro de la misma bolsa uterina que los protege. Y deberían ser exactamente iguales en todo, pero no, incluso en la huella dactilar, en la huella pupilar, en su conducta, en la manera, somos diferentes todos. diferente, sí, señor. Pero bueno, Entonces, entonces todas esas cosas pues tienen sus implicaciones en cuanto a la parte ética de estos padecimientos. así ¿Ok? es. Bueno, Entonces, este, eh, para más o menos terminar de redondear la idea, pues existen 7 clases de medicamentos que siguen siendo útiles, que el médico en un momento dado va a escoger cuál es el que le corresponde a cada quien o cuál es la combinación, porque habitualmente hay que tomar combinaciones de 2 o 3 antirretrovirales en un momento dado para controlar la carga viral de cada quien. Estos medicamentos inclusive, pues ya se sabe, pues, algunos pueden causar efectos secundarios. La mayoría de estos efectos son manejables. es que por Y eso es lo importante la vigilancia médica en cualquier sí, actividad que señor, sea, usted, pues. usted está contaminado y tiene que entrar en un rol, en un grupo, en una cohorte, vamos a decirle así, ¿verdad? Para poder primero disfrutar de los beneficios de recibir sus medicamentos y de ir controlando su carga viral. En general, los beneficios de los medicamentos superan con creces el riesgo de los efectos secundarios. Así es. Bueno, y Además, lo importante es que estén atentos a que nosotros aquí semana a semana pues estamos haciendo estas alertas, no solamente sobre SIDA, sino cualquier otro tipo de trastorno de salud que pueda estar copando la escena o apareciendo de la noche a la mañana, como fue el caso del COVID, pues que le dedicamos prácticamente durante casi medio año una programación entera, porque era el tema del momento. Y bueno, eso es correcto. y que sepan que aquí estamos semana a semana en Ojo con la Salud, bueno, tratando pues de darle las recomendaciones oportunas y a tiempo para que de alguna manera sean previsivos, tanto en lo particular como en lo familiar y en lo social. Así de sencillo. Eso es así. Bueno, Eso es así, y vamos a hacer un tercer programa porque necesitamos recomendarle a la gente en los momentos en que cómo vamos a prevenir la enfermedad, que es una de las cosas más importantes. Hemos insistido no, y en que estos sepan que la programas. ciencia está trabajando y sigue trabajando en esa dirección, pues, Sí, pero la medicina preventiva tiene que tomar fundamental. el puesto que debe tomar en cada uno de nuestros países. Así es. La educación de la gente, la propaganda frecuente, la manera de cómo usted puede evitar caer en este tipo de padecimientos, pues muy poco se toca.
Así es. Muy poco se Bueno, toca. para eso Entonces, estamos aquí en Ojo con la Salud, no hay y, duda. y vamos a hacer un tercer programa porque vamos a ver para prevenir si hay que tomar medicamentos en un momento dado, porque hay incluso la posibilidad de hacer eso. Cómo se previene, por supuesto, la Bueno, contaminación. pedirles que estén el próximo lunes con nosotros aquí, pues siguiendo ¿Cómo nuestro... puede una persona reducir el riesgo de contraer la infección, ¿verdad? A pesar de estar en ambientes difíciles y cómo no se transmite el virus de la inmunodeficiencia humana, que eso es muy importante para que de alguna otra manera integremos a todas estas gentes que son positivas como No, y, personas. y enterar a los familiares, al vecino, al compañero de trabajo, pues de que hay forma de atacar el asunto, pero que hay que tener la disposición plena para ello, pues, y, Es estar, correcto, y eso es estar conscientes. Bueno, eso es muchas correcto. gracias por su tiempo en el día de hoy, de verdad. Y la próxima semana, pues, seguimos tocando este tema para que la audiencia sepa que la semana que viene les complementaremos, pues, otras informaciones adicionales. Sí, la Gra- idea es que la gente tenga pues una concepción bastante clara de qué se trata y sobre todo de cómo prevenir, que es nuestra Así, función así es, principal acá así, en los que es programas de nuestra misión, Ojo con la Salud. seguro. Gracias, Feliz semana para todos ustedes, bendiciones. seguro, gracias. Hasta luego.